en donde está en este momento Beret Ilnek exponiendo. Escuchamos. No son ni especuladores ni irresponsables. Quien se anime hoy a juzgar nuestro voto en términos tan livianos, me atrevo a decir que todas estas palabras grandilocuentes de hoy a la tarde, del consenso, del encuentro, del ojalá tengamos una nueva oportunidad, etcétera, etcétera, son todas falacias y son todas mentiras. Lo digo desde la más profunda, desde adentro. Si yo tuviera que votar, le digo sinceramente, voto que no. Si voto por lo que siento, por lo que me informé, por lo que leí y por lo que las tripas me dicen. Se lo digo sinceramente, disculpa, señora senadora y senadora. Ahora, también entiendo que tengo que optar entre el mal menor de la situación que estamos viviendo. De este atraso inexplicable del ministro de Economía, que prometió en el año 2021 que en mayo se firmaba el acuerdo. En mayo del 21 prometió que se firmaba el acuerdo y no puede justificar por qué tardó tanto y no puede ni siquiera decir qué es lo que sucedió en ese momento. Pero bueno, aquí estamos. Me hacen acordar esas historias de los siglos pasados, de la barbarie, cuando a un condenado a muerte le decían, ¿querés elegir entre la guillotina o la horca? Y el pobre condenado a muerte decía, bueno, dame la horca que por lo menos voy a ver el verdugo. Pero aquí estamos. Y dentro de lo que estuve leyendo, recomiendo un libro, es largo, yo no lo terminé de leer, muy técnico, Crisis y reestructuración de deuda soberana, una visión sistémica desde la perspectiva de los mercados emergentes. Adrián Cosentino, Matías Izaza, Pablo Carreras Mayer, Fabián de Achával, Mariel Coretti y Fabián Daló. Interesante. Y voy a leer un párrafo porque después quiero ir a unos motivos. Hoy a la tarde se analizó esta situación desde 2 o 3 puntos, desde el déficit, si la deuda que se renegoció era de un gobierno o era de otro gobierno, si había opción. Nosotros acá, yo por lo menos, lo que estamos analizando y juzgando en términos políticos y económicos si la decisión estuvo bien tomada o mal tomada. Acá lo que estamos analizando y juzgando es si la decisión fue la correcta o no, si el Fondo Monetario cumplió o no cumplió. Estamos discutiendo, analizando, evaluando políticamente y ante la historia si lo que se decidió hacer se hizo o se hizo otra cosa. Y dentro de este libro quiero leer quien prologa, nadie lo conoce, es un americano, se llama Lee Butchley, algo así, parecido. Y voy a leer algunas cositas que me parecen que son interesantes para dar mi primera hipótesis de esta situación. Dice este hombre, los políticos en el país deudor estarán enfocados en el hoy, en esta crisis y sus efectos de esta administración. Estarán predispuestos en confiar en que la divina providencia cuidará de su amada patria en el futuro y proveerá cualquier auxilio para la próxima administración pueda requerir para lidiar con los problemas de deuda que herede. Por su parte, los acreedores inmersos en una crisis de deuda soberana en el siglo XXI estarán igualmente predispuestos a favor de una rápida, aunque temporal, solución. En otros tiempos, cuando un banco prestaba dinero a un prestatario soberano, el banco esperaba estar allí para cobrar su dinero a la fecha de vencimiento del préstamo. Ningún mercado líquido existía en aquel entonces a través del cual los bancos pudieran fácilmente deshacerse de sus activos soberanos. En ese ambiente, una reestructuración de deuda inadecuada era simplemente el boleto de entrada a la nueva reestructuración, a la que las mismas partes estaban invitadas. Hoy en día no es así, dice. Los instrumentos de deuda soberana se comercializan en mercados altamente líquidos. El éxito, les pido atención en esta frase, ¿no? El éxito para cualquier tenedor en cualquier momento del tiempo
medido por si el deudor soberano eventualmente repaga su deuda, el éxito está determinado por el hecho de si ese tenedor puede vender en instrumentos antes que el amplio mercado reconozca que el deudor puede no ser capaz de repagar su deuda. Si son sorprendidos por una reestructuración de deuda, los acreedores actuales están consecuentemente motivados en devolver a los instrumentos de deuda afectados un estatus de cumplimiento, pero solamente por el tiempo necesario para poder venderlos a un precio decente. La pregunta es, en ese momento, abril del año 2018, abril, mayo, junio, fuga permanente de dinero, pérdida de confianza del gobierno, ya no era creíble, y había ese año miles de millones de dólares que el gobierno de Cambiemos tenía que afrontar. Y como se venía haciendo habitualmente, esos vencimientos se iban roleando, se iban proyectando hacia adelante. Y el mercado dijo, no hay más renegociación, no hay más recambio de deuda, por más que nos quieran pagar la tasa que nos quieran pagar. Y en vez de reestructurar la deuda, en vez de renegociar los plazos, en vez de renegociar las tasas, el gobierno de Cambiemos decide pagar al contado esa deuda con el crédito del Fondo Monetario Internacional. Lo que en teoría está en este libro se vio en la práctica. El fondo y la deuda de los 50.000 millones se utilizó para pagar al contado, sin el menor intento de reestructuración y de defensa del interés nacional, para que entre agosto del año 2018 y diciembre del 2019 se hayan pagado 37.149 millones de dólares en moneda extranjera y 6.072 millones en moneda nacional. 15.229 millones en letras, 10.750 millones de dólares en MONAR, 5.427 millones en los bonos internacionales y 1.577 millones en discount, entre otras cosas. Y por eso que digo que fue una decisión absolutamente equivocada. La pregunta es si fue equivocada por un error de percepción o de decisión, o si se fue equivocada para devolver la gentileza a quienes habían financiado en los 2 años anteriores con 70.000 millones de dólares el ingreso de capitales a la Argentina. En el año 2016 y 2017, la Argentina recibió de fondos externos 70.000 millones de dólares, lo que en un país como el nuestro recibe en 10 años. Cuando esos tenedores de bonos, bancos y fondos se dan cuenta que el gobierno no iba a poder devolver ese dinero, empezaron a cerrar el crédito y entonces el gobierno decide, el Fondo Monetario, con la excusa de que es más barato y con la excusa de que son otros plazos, pero lo concreto es que los que vinieron con el dinero se lo llevaron. Y no hubo ningún intento ni esfuerzo por defender el interés nacional en ese momento. Y voy a leer algo textual, que echa por tierra toda esta defensa de la ley de imitación financiera. Yo sigo insistiendo, este fue un crédito tomado, una decisión de Duhovne, con Sturzenegger, con el aval y el liderazgo de Macri. Podrán decir que los papeles están hechos, no hubo ni un decreto, no hay ninguna documentación en ningún lado que justifique técnicamente esto. Y voy a leer algo oficial, que avala esto, que es el balance de gestión del gobierno de Cambiemos del ministro Lacunza. Está medio la tinta mala, pero es bueno. Y el ministro Lacunza, donde también hace un balance de en qué se pagaron, para qué se usaron los 45.000 millones, que son esto lo que acabo de leer, que es documento oficial. El ministro Lacunza dice
En julio de 2018 se acordó un programa stand-by por 50.000 millones con una duración de 36 meses y a un costo más bajo al disponible en el mercado. Sin embargo, a fines de 2018 se inició una renegociación de los términos originales del programa que culminó el 26 de septiembre de 2018 con la aprobación de un nuevo acuerdo por 57.100. Este acuerdo aseguró el financiamiento para los próximos años y redujo su costo. Esto último es así, ya que reemplazó deuda más cara, abre el paréntesis, que se hubiera conseguido en el mercado, cierra el paréntesis, por deuda a tasas más bajas. Entonces, ¿qué quiere decir? Y valida la otra cuestión. La justificación de haber utilizado el artículo 60, 61 de la Ley de Administración Financiera es mentira. Porque el artículo 60 habla y dice, siempre y cuando está vigente, hay dos teorías, si la reforma de la Constitución volteó esa ley o no volteó esa ley, etcétera, etcétera. Digo, cuando el artículo 60 permite la utilización, dice, para mejorar plazos, tasas de la deuda contraída. El ministro Lacunza, entre los paréntesis, dice que es para la deuda que se podría haber tomado para refinanciar los vencimientos que no tenían plata en ese momento. Estamos escuchando la exposición de Alberto Beretilnec haciendo un repaso de cómo se generó la deuda y cuál fue el fin de la deuda, en un largo detalle con un informe redactado por Hernán Lacunza, que está en este momento, bueno, justamente resumiendo, destacando algunos de los aspectos principales. Pero vamos a volver, Nasa, al Senado, ¿te parece? Vamos a volver al Senado.